Amados amigos y hermanos que nos escuchan cada mañana, Dios les bendiga. Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Tengan un día de reposo lleno de bendiciones, mis amados hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Dice Salmos 142:1, mis hermanos: con mi voz aclamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Amén. Oremos, mis amados hermanos. Excelentísimo y eterno Padre, en esta mañana, Señor, nos acercamos ante ti, ante el trono de tu gracia, Señor. Te damos infinitamente las gracias por el regalo de la vida. Te pedimos también, Padre, que perdones nuestros errores y nuestras equivocaciones. Te damos gracias por el gran privilegio que nos das, Señor, de compartir tu palabra con nuestros hermanos. Señor, te pedimos sabiduría, entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de los expositores que cada mañana, Señor, se presentan a exponer tu bendita palabra. Te pedimos que nos guíe, Señor, a regar la semilla de tu palabra y que germine a tu tiempo, Señor, porque tu tiempo es perfecto, Padre Celestial. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, seguimos con nuestro tema principal: vivan testificando con amor todo lo que os enseñé. Persecución y enemigos vamos a ver en este día. Pero nuestra reflexión de esta mañana, mis amados hermanos, 4 de junio, lleva por título: Alégrese en aquel día. ¿Qué día será, mis amados hermanos? Lo vamos a ver. ¿Qué día es? Nuestro texto base lo encontramos en Lucas 6, 22 y 23, y nos dice así: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Amén, mis amados hermanos. Si nos damos cuenta aquí, mis amados hermanos, esta hermosa bienaventuranza viene a hacer efecto desde ese mismo instante en que estamos siendo vituperados, aborrecidos, cuando nos desechan, mis amados hermanos, porque dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Qué gran bendición, qué gran bienaventuranza, mis amados hermanos, porque desde ese momento nosotros, que estamos siendo aborrecidos por causa del Hijo del Hombre, dice, somos bienaventurados, mis amados hermanos. Qué bendición la que nosotros recibimos en ese momento, porque por medio de la bienaventuranza, mis amados hermanos, nosotros nos fortalecemos en ese momento, ¿verdad? Porque no es fácil pasar por esos tormentos cuando nos insultan, nos aborrecen, nos critican, mis amados hermanos. No es fácil soportarlo, pero aquí viene esta bienaventuranza. En este mismo momento que estamos pasando por esas tribulaciones, mis amados hermanos, se hace presente para darnos gozo en ese día, para que estemos alegres en ese día, mis amados hermanos. Y nos tenemos un gran regalo, que es un gran galardón, porque dice galardón es grande. Amén, mis amados hermanos, qué gran bendición. Está hablando en tiempo presente, no pasado ni futuro, mis amados hermanos, porque dice seréis. Está desde ese momento que estamos siendo aborrecidos, mis hermanos, cuando se alejan de nosotros con insultos, burlas, humillaciones. Mis hermanos se burlan cuando ven que estudiamos la palabra de nuestro Dios. Muchas veces me han dicho a mí:
¿Cuánto le pagan para que usted esté haciendo eso? Mis amados hermanos, si nosotros no le damos absolutamente nada a nuestro Dios, a la comparación de todo lo que Él nos da, mis amados hermanos. Pero no nos preocupemos, sigamos adelante, mis hermanos. Nos ponemos también mis hermanos nos ponen sobrenombres, y la palabra de Dios lo anticipa porque nos dice, desechen vuestro nombre. Nuestro Dios nos ayuda en todo momento, mis amados hermanos. Él jamás nos desampara, Él está con nosotros en todo momento, porque dice que por su causa nosotros estamos sufriendo. Pero eso es, mis amados hermanos, cuando nosotros somos fieles a su palabra. Cuando nosotros cuando nosotros damos a conocer la verdadera doctrina, mis amados hermanos, porque eso es el deber que tenemos como cristianos y como iglesia que somos, mis amados hermanos. Somos privilegiados, mis amados hermanos, bienaventurados, somos dichosos. Gracias a nuestro Dios, porque es desde ese momento el que nos ayuda con esa bienaventuranza, mis amados hermanos. Seréis, dice, cuando los hombres os aborrezcan alejen de nosotros, se alejen de nosotros, mis amados hermanos. Ellos cuando nosotros, mis hermanos, nosotros somos vituperados. Gracias a Dios, en estos tiempos nosotros no somos perseguidos, mis hermanos, como en la antigüedad. Mis hermanos, estas bienaventuranzas es una identificación, cada bienaventuranza es una identificación del cristiano con Cristo. Muchas veces sin cometer falta, mis hermanos, pero por el simple hecho de saber que somos cristianos, las personas cambian la forma de tratarnos, de proceder con cada uno de nosotros. Eso se debe, mis hermanos, cuando seguimos y servimos al verdadero Dios de nuestra salvación. Como cristianos, mis amados hermanos, somos rechazados, vituperados, como dice su palabra. Nos provocan a la ira muchas veces, mis hermanos, para ver cuál es la reacción que nosotros tomamos para después señalarnos. A veces, mis amados hermanos, es más entre la familia, mis hermanos. Pero tenemos grandes ejemplos, mis amados hermanos, de los profetas. Cómo fueron ellos perseguidos, cómo fueron ellos señalados, mis amados hermanos. Tenemos un gran ejemplo. Recordemos al valiente profeta Micaías, mis amados hermanos, el cual sirvió a nuestro Señor en la época de mayor iniquidad, mis hermanos. Esa iniquidad que había en Israel fue aborrecido por el rey y los líderes religiosos también de aquel tiempo. Pero él, mis amados hermanos, con firmeza rechazó la propuesta de agradar al rey, cuando él respondió y dijo, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Eso lo encontramos, mis amados hermanos, en 2 de Crónicas 18. Y les animo a que leamos 2 de Crónicas 18, mis amados hermanos. Tiene una gran enseñanza. Mis hermanos, para recibir esta bienaventuranza de Lucas 6:22, tenemos que hablar verdaderamente lo que está escrito, mis amados hermanos. Lo que hemos recibido de nuestro Dios. No importa lo que suceda, mis amados hermanos. En 1 de Pedro 4:14 nos dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así es, mis amados hermanos, cuando nosotros somos vituperados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso, dice, Espíritu de Dios
reposa en nosotros, mis amados hermanos, en el cual nos dice que pues ellos son los que están blasfemando el nombre de nuestro Dios, pero por vosotros es glorificado. Nosotros, al hablar correctamente de su palabra, y no importando lo que digan los demás, mis amados hermanos, nosotros estamos glorificando su santo nombre. Por eso nos dice Lucas 6:23, mis amados hermanos, que nos alegremos, llenémonos de gozo en aquel día. Nuestro objetivo, mis amados hermanos, es que nunca perdamos el gozo, ya que eso es lo que más nos caracteriza como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, es nuestro ejemplo a seguir en las tribulaciones, nuestro Señor. En 2 Corintios 4:8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados en apuros, mas no estamos desamparados, mis amados hermanos, no estamos desamparados. Qué gran bendición lo que nos dice su palabra, mis amados hermanos. Mis hermanos, cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, debemos saber lo que va a suceder en nuestras vidas. ¿Cómo lo vamos a saber, mis amados hermanos, Cuando tomamos la decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, como nuestro Maestro y Señor, no nos imaginamos lo que vamos a poder recibir, que es el rechazo. Principalmente, como decías, de la familia nos rechazan, porque nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Y muchas veces también la sociedad, mis amados hermanos, sufrimos persecución. Quizás no es una persecución como la del tiempo antiguo, pero la persecución viene verbal, mis amados hermanos. Mis hermanos, tan pronto se presenta, no nos sintamos confundidos, mis hermanos. No nos desanimemos, no desmayemos. No abandonemos nuestra salvación. Oremos primeramente para pedir sabiduría a nuestro Dios. Las bienaventuranzas, mis amados hermanos, nos ayudan a comprender el porqué de esta injusticia. Esta bienaventuranza nos viene a dar a comprender el porqué de esta injusticia, mis amados hermanos. Esa burla que recibimos, esas humillaciones, ese desprecio, ese insulto, mis hermanos. Esto y más sufrimos nosotros como cristianos, mis amados hermanos. En Mateo 5:11 nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Vemos cuánto nos aconseja la palabra de Dios. En cuántos libros está escrito. Porque las enseñanzas de nuestro Dios son perfectas, mis amados hermanos. En cualquier lado podemos encontrar esa ayuda, que dice cuando nos vituperen y nos persigan, dice, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, porque eso es lo que más se escucha, mis amados hermanos. Cuando nos levantan falsos, mienten al decir cosas de nosotros, mis amados hermanos, pero no desmayemos, sigamos adelante con gozo, mis amados hermanos. Si el mundo os aborrece, dice Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. No nos preocupemos, mis amados hermanos, sigamos adelante, porque aquí su palabra dice, si el mundo os aborrece, si la gente nos aborrece, nuestra familia nos aborrece, mis amados hermanos, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, dice su palabra. Versículo 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si nosotros fuéramos del mundo, mis amados hermanos, claro que nos van a amar porque somos nosotros del mundo. Pero porque no somos nosotros del mundo, como dice su palabra, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Nuestro Dios nos eligió
antes, mis amados hermanos, nos sacó de ahí. Por eso el mundo os aborrece, por eso nos aborrecen, porque nosotros no somos del mundo, mis amados hermanos, y no pueden condescender con cada uno de nosotros. Mis hermanos, nunca perdamos ese gozo. Eso nos caracteriza como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro gran ejemplo a seguir, mis amados hermanos. En 2 de Corintios 4:17 nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nos damos cuenta, mis amados hermanos, que cada tribulación que tenemos es solo momentánea, pero aún así, cada vez produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Dice, amén. Alabado sea su santo nombre de nuestro Dios. ¿Qué actitud debemos de tener cuando sucedan todas estas cosas, mis amados hermanos? Dios, por medio de su palabra, nos expresa actitudes que debemos tener como cristianos ante las pruebas, mis amados hermanos. Romanos 12:12 nos dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén, mis amados hermanos. Tenemos que estar constantes en la oración, porque sólo así vamos a estar tomados de la mano de nuestro Dios, mis amados hermanos. Vamos a estar en comunicación con Él en todo momento. Tenemos esa gran bendición, mis amados hermanos, que nuestro Dios inclina su oído en cualquier momento donde nosotros estemos. No nos ha dado hora para que a cierta hora estemos orando, mis hermanos. Es una gran bendición. Es una gran bendición, mis amados hermanos, reconocer que el único que puede actuar en medio de esas pruebas es nuestro Señor. Mis hermanos, si demostramos tener gozo es porque confiamos plenamente en Dios. La única manera de estar en pie ante las pruebas es teniendo gozo y esperar en Dios, mis amados hermanos. En 1 de Pedro 1:7 nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, como nuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se purifica con fuego, sea hallada, en las alabanzas y gloria, honra, cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Mis hermanos, es necesario ser constantes en la oración, perseverar en la oración, mis amados hermanos. En ella recibimos las fuerzas necesarias para esos momentos. La oración nos da paz y nos enseña a depender del Señor. Y estamos en comunión también, mis amados hermanos, tendremos y nos dará Él esa paciencia mientras pasa la prueba. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, mis amados hermanos, y lo dejó plasmado en la Santa Biblia. Él es nuestro gran ejemplo, mis hermanos, pues Él sufrió cada una de estas cosas que Él mismo escribe, mis hermanos. Él mismo escribe. Asimismo vemos cómo después de que Él subió al cielo con el Padre, sus discípulos sufrieron y fueron perseguidos, golpeados, encarcelados. Recordemos la muerte de Esteban también, mis amados hermanos, por proclamar el santo evangelio. Pero nunca les quitó el gozo a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús sabe lo que va a acontecer con cada uno de nosotros. Por eso nos lo advierte, mis hermanos, pero también nos muestra, mis hermanos, que la recompensa que nos espera vale la pena. Así, mis hermanos, que no desmayemos. Hemos visto que vale la pena es pasar por las tribulaciones con fe, confianza, ayunando y orando, mis amados hermanos. En Santiago 4:7 nos dice, sométanse a Dios,
Resistan al diablo y huirá de ustedes. Amén. Si nosotros nos sometemos a nuestro Dios, mis amados hermanos, entonces vamos a resistir al diablo y el diablo va a huir. Mateo 26:41, mis hermanos, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración nos ayuda, mis amados hermanos, a no entrar en tentación. Hechos 8:1-3 nos dice, mis amados hermanos, y Saulo consentía su muerte. Aquí, mis amados hermanos, está hablando que Saulo consentía o estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. En aquel día, mis hermanos, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, mis hermanos, salvo los apóstoles. Mis hermanos, Saulo desempeñó el principal papel de la persecución de Esteban. Saulo era un fariseo de fariseos, devoto del judaísmo, mis hermanos. En el versículo 2 y 3 nos dice, unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Nos damos cuenta, mis amados hermanos, que no fueron ninguno de ellos que estaban con Esteban los que lo llevaron, sino que fueron unos hombres que se tuvieron piedad de él y lo llevaron a enterrar. Pero dice que hubo un gran llanto sobre él. ¿Por qué? Porque ellos sabían reconocer quién era Esteban, mis amados hermanos. Y Saulo asolaba la iglesia, mis hermanos, y entraba de casa en casa. Aquí nosotros le decimos que entraban a catear, porque llegan a registrar todo. Entonces, entraba de casa en casa, mis amados hermanos, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Era una satisfacción para Saulo hacer eso, mis amados hermanos, sacar a cuanto creyente encontraba y encarcelarlo, mis hermanos. En Filipenses 3:6 nos dice, en cuanto a celo, él era un celoso, mis amados hermanos, Saulo era un celoso, perseguidor de la iglesia de Dios en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Mateo 23:37 nos dice, mis amados hermanos, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar así como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Mis amados hermanos, en este versículo Jesús se lamenta por Jerusalén, por tener un corazón tan duro, mis hermanos. Nuestro Señor se lamenta del futuro que le espera a Jerusalén. Quien tuvo la oportunidad de ser salvo, pero no, mis hermanos, se opusieron, no supieron aprovechar esa gran oportunidad que tenían. Los insistentes llamados de nuestro Dios, mis amados hermanos, a su pueblo, porque Él amaba a su pueblo, después de acusar a los escribas y fariseos por la dureza de su corazón y la hipocresía que los caracterizaba, mis hermanos, el Señor se quebranta haciendo esta lamentación sobre el futuro que le esperaba, porque ellos habían rechazado muchas veces, porque dice innumerables veces, la palabra de nuestro Dios. Este versículo, mis amados hermanos, describe la constante insistencia de Dios. Él quería acercar al pueblo hacia Él, mis amados hermanos, a través de sus siervos, los profetas. Cuando leemos, mis hermanos, el Antiguo Testamento para darnos cuenta, Dios amó a su pueblo, lo sacó con mano poderosa, los rescató
de la servidumbre, mis hermanos, de la mano del faraón, el rey de Egipto. Mis amados hermanos, así ha sido el llamado que hoy en día nos hace nuestro Señor. Nos llama, Él quiere que seamos su pueblo santo, mis hermanos. Vemos que quiere cubrirnos con sus alas, con sus plumas, como la gallina. Pero muchas veces no aprovechamos ese llamado, mis amados hermanos. Al contrario, blasfemamos su nombre. Hay mucho blasfemo en el nombre de nuestro Dios, mis amados hermanos. En Deuteronomio 7:9, mis hermanos, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. No dice ni la primera, ni segunda, ni tercera generación, dice 1000 generaciones. Mis hermanos, no fue ese llamamiento solo para el pueblo de Jerusalén. Hoy también está llamando, mis hermanos. No importa la situación que estemos pasando, cuando estemos en la obra, nadie se escapa de las tribulaciones, mis amados hermanos. Los desprecios, las calumnias, cuando a un siervo de Dios les está sirviendo, mis amados hermanos, en la obra, el enemigo anda como león rugiente siempre. En la oración, mis hermanos, la oración es nuestro baluarte y nuestro sostén. Hechos 16:25 nos dice, mis amados hermanos, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Si nos damos cuenta, mis amados hermanos, ¿qué hora era? A medianoche. Pero ellos no estaban esperando una hora específica para cantar, alabar a nuestro Dios, mis amados hermanos. Ellos le alababan a nuestro Dios, aún estando presos, con esposas en los pies, mis amados hermanos. Qué hermoso ejemplo el que nos da estos siervos de Dios. Así debemos actuar nosotros cuando estamos en situaciones donde la crueldad de otros quieren vernos sufrir, mis hermanos. Vemos que era a medianoche. No les importó las ataduras que tenían, mis hermanos, porque ellos se regocijaban alabando al gran Rey y Señor de señores, mis amados hermanos. Muy claro nos lo dice su palabra, porque las cosas que se escribieron antes, dice su palabra, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, mis hermanos. En Efesios 5:19 nos dice, mis amados hermanos, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos encontremos en las pruebas, mis amados hermanos. Cantemos, alabemos a nuestro Señor en nuestros corazones. Cuando nos están insultando, y hagamos y tomemos este consejo, mis amados hermanos. Cantemos a nuestro Dios. En 1 de Pedro 4:12 nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Que no lo agarremos como cosa extraña a nosotros como cristianos. Ya sabemos que nos tienen que venir pruebas, mis amados hermanos. No digamos, ¿por qué a mí? No, mis amados hermanos, sigamos adelante en oración. El versículo 13 nos dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Recordemos, mis amados hermanos, que si somos vituperados, como lo dice 1 de Pedro 4:14, que ya lo leímos, sois
vituperados, dice, por el nombre de Cristo, pero también somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios se posa sobre nosotros, mis amados hermanos. ¡Qué gran bendición! Por eso he vuelto a leer este versículo, porque es una gran bendición que lo comprendamos, mis amados hermanos, porque el glorioso Espíritu de Dios se posa sobre cada uno de nosotros, mis hermanos, con esa gran bienaventuranza. Juan 15:20 nos dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Así me han perseguido, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hemos de hablar, mis amados hermanos, la palabra conforme está escrita, debemos de hablarla, debemos de darla conforme está escrita la sana doctrina. Mis hermanos, amemos a los que nos maldicen, hagamos bien a los que nos aborrecen, oremos por los que nos ultrajan o persiguen, mis hermanos. Si vivimos en Cristo, sufriremos persecuciones. No tengamos temor de las cosas que hemos de padecer, mis hermanos. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, angustia, desnudez, peligro, cuchillo. Por esta causa, mis hermanos, los judíos perseguían a Jesús. Me gozo en las flaquezas y en las necesidades. Amén, mis amados hermanos. Esto es lo que nos queda, gozar en nuestras flaquezas y en nuestras necesidades, mis amados hermanos. Gocémonos. Mis hermanos, les invito a que juntamente conmigo elevemos una plegaria. Amantísimo y eterno Padre Celestial, te damos infinitamente las gracias, mi buen Dios del cielo, por la gran reflexión que hemos recibido, Señor. Que cada día, Señor, viene a edificar nuestra vida espiritual por medio de tu palabra, Señor. Porque tu palabra dice que es lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Gracias, Padre, porque nos has hecho comprender que no importan las situaciones que estemos pasando, Señor. Que nosotros sigamos adelante, Señor. Que nos gocemos en ti, Señor. Nos gocemos en alabanza, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque al estar alabándote, Padre Santísimo, el enemigo huye, Señor. El enemigo huye. Gracias, Padre Celestial, porque tú jamás nos has dejado solas, ni solos. Tú siempre estás con cada uno de tus hijos, Padre Santísimo, aunque suframos todas estas persecuciones, Señor. Tú siempre has estado con cada uno de nosotros, y es por eso que te doy gracias, Padre Celestial, porque tú me has ayudado, Señor, en estas tribulaciones, esta persecución que tuve, Señor, ese vituperio, Señor, en contra mía. Gracias, Padre Celestial, porque tú me diste, Señor, sabiduría, entendimiento, Señor, para esperar ese momento, Señor, en que tú me sacarías de ese lugar, Señor. Gracias, Padre Celestial, te agradezco infinitamente, porque tú jamás me has abandonado, Señor, y así te pido que también estés con todos tus hijos que están pasando por la misma situación, Señor. Te pido, Señor, bendición para este hermoso grupo edificados en la palabra. Te damos gracias, Padre Santísimo, por los 4 años que tú has permitido estar cada uno de nosotros en este grupo, unidos, Señor, en una misma fe, Señor. Gracias, Padre Santísimo, para darte honra y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén, amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos. Nuestro Señor les bendiga en su santo día. Paz a vosotros.